Pues muy buenas noches a todos. Eh, Hoy vamos a continuar con Mateo capítulo 19. Eh, Hasta ahora hemos estado viendo el- todo lo que, hasta el capítulo 17, eran, digamos, se dividía en tres discursos narrativos y todo estaba apuntando hacia un reino, un nuevo y apartado pueblo de Dios. Eso era el tercer discurso, que era hasta el capítulo 17. Y estaba Mateo planteando acerca del mensaje de Jesús, un pueblo que obedecía en palabras y hechos y también que imitaba al maestro, ¿no? Entonces, todos aquellos que pertenecemos al reino del Señor, al reino de los cielos, pues ya hemos visto varias características, o sea, hemos visto esas características, ¿no? En primer lugar, es apartado como la idea central, es un pueblo dedicado, es un pueblo entregado para Dios, y no solamente eso, es un pueblo que imita a su maestro, es decir, a Jesucristo, y es un pueblo también que no solamente lo hace en palabras, sino también en hechos. Y ahí veíamos el sermón del monte. Y eso era en la parte de discursos. En la parte narrativa vemos cómo iba afianzando esas secciones a través de los distintos sucesos. Y así me viene a la mente cuando los fariseos confrontan a los discípulos que estaban comiendo con las manos impuras, y entonces Jesús los confronta y los llama hipócritas porque estaban poniendo su propia ley por encima de lo que era la ley de Dios, pero elogia a la mujer sirofenicia, una mujer que no tenía nada que ver con el pueblo de Dios, pero que reconoce su necesidad de Dios. Entonces, Mateo tiene ese doble enfoque, y a partir del capítulo 18 que comenzó la semana pasada, y comenzó con la parte de quién es el mayor. Veíamos acerca de la ocasión de caer, la parábola perdida, el perdón. Realmente la ocasión de caer, la parábola perdida, el cómo se debe perdonar y los dos deudores es la misma historia. Es la misma historia porque por un lado habla acerca de el pecado, pero luego pone de ejemplo a Jesucristo como el máximo perdonador, y luego habla acerca de cómo debe de perdonarse, ¿no? Y entonces él se pone como ejemplo: si hay un hermano que peca, es necesario restaurarlo, y luego con la parábola. Y eso es la parte del discurso, es decir, cómo se debe de vivir dentro y fuera de la comunidad. Y a partir del capítulo 19 viene la parte de los discursos, digamos, la parte de la narración, la parte narrativa. Y en la parte narrativa vamos a ver que es el capítulo 19 y el capítulo 20. Vamos a ver que nos habla acerca de ciertos parámetros de cómo debe de ser o cómo debemos de vivir los creyentes. Es decir, ya nos ha dicho que pertenecemos a esa comunidad, ya nos ha dicho cómo que es también hacer las cosas, vivir de forma práctica. Entonces, capítulo 19 y capítulo 20 nos va a dar en algunas áreas algunos ejemplos de cómo se deben de vivir. Vamos a leer el capítulo 19. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea y fue a las regiones de Judea, al otro lado del Jordán. Y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces
Vinieron a él los fariseos, tentándole y diciéndole, ¿es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo, ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra, los hizo? Y dijo, por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Le dijeron, ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y de repudio? Él les dijo, por la dureza de vuestros corazones, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera. Le dijeron sus discípulos, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiera las manos sobre ellos y orase, y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de allí. Vamos a comenzar con esas dos partes, con esos dos. Y decíamos que estaba hablando de que el reino, o sea, cómo se vive dentro y fuera del reino. Y en este caso, comienza con un aspecto que es fundamental de aquellos que viven el reino. Es decir, los cristianos somos gente que en principio deberíamos ser eh, ejemplos a la hora de vivir esos valores del reino. Y el primer lugar es la familia. Y vemos que la familia trata tanto del matrimonio como de los niños. El tema del matrimonio lo trata hasta el verso 10 prácticamente. Y vamos, digamos, la idea no es entrar en polémicas, sino entender cuál es el mensaje de lo que está hablando. No es momento ni motivo ni lugar para empezar a decir si uno se puede divorciar, no se puede divorciar, si puede casarse, no puede volverse a casar. No es el lugar. El punto de que lo que está hablando aquí Jesús es el principio familiar, el principio matrimonial que está detrás. Los fariseos, cuando hacen la pregunta, lo están haciendo a modo de tentación. Dicen, tentándole, están tratando de encontrar, digamos, vamos a ponerlo de esta manera, la falla, el error a Jesús. Y entonces le están haciendo una pregunta capciosa. ¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Y esto debemos de verlo desde el contexto de los judíos del segundo templo. Y ellos habían llevado a tal grado el legalismo que ellos se daban el derecho de poder divorciarse, de poder separarse de su mujer desde que, por la razón de que quizás se le había quemado la comida hasta que quizá no le había planchado la túnica que tenía que ponerse, ¿no? Entonces, esta pregunta capciosa, ¿qué estaba buscando? Estaba buscando confrontar con las ideas y confrontar con lo que ellos estaban interpretando acerca de Moisés, acerca de lo que Moisés había dicho. Pero Jesús, entonces, cuando habla del matrimonio,
él no empieza o no entra a discutir si lo que Moisés había dicho estaba bien o estaba mal, sino que él comienza hablando acerca del origen del matrimonio, del establecimiento del matrimonio, con el objetivo de que ellos entiendan que el matrimonio es una institución creada por Dios y es sagrada. Es decir, lo que está diciendo es que los que siguen, los que viven el reino de Dios, entonces deben de ser ejemplares, ejemplos a la hora de comprender qué es el matrimonio, una institución creada por Dios, ¿no? Jesús les dice, le responde, ¿no? ¿No habéis leído que el que los hizo al principio? Claro, ya está apelando a Génesis. Varón y hembra los hizo. Y dijo, por esto el hombre dejará al padre y a la madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Génesis capítulo 2 verso 24. Y termina diciendo, así ya no más, y así ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó no lo separe el hombre. Es decir, ante la pregunta capciosa para justificarse, y para encontrarle la trampa a Jesucristo, ellos comienzan apelando, o Jesús comienza apelando a que el matrimonio fue creado por Dios, igual que el hombre y la mujer fueron creados por Dios. Y el patrón que Dios dio al matrimonio es que nadie los puede separar porque es una unión por parte de Dios. Alguno podría decir, bueno, yo me casé por el juzgado, entonces como yo no me casé por la iglesia, Dios no ha bendecido mi matrimonio. Ay, eso es jugar, eso se llama retórica. Eso es jugar con las palabras para justificar mis pensamientos, para justificar mi pecado. Vamos a ponerlo con esas palabras, mi pecado. Y por eso digo, se llama retórica. Porque aunque no me haya casado en la iglesia, vamos a ponerlo de esta manera, y me haya casado en el juzgado, quien instituyó el matrimonio fue Dios. Entonces, te cases donde te cases, pues obviamente estás realizando o estás llevando a cabo un acto instituido por Dios. Entonces, haya habido oración, hayan estado los hermanos presentes o no hayan estado, el acto de casarse, el acto del matrimonio, allá donde te cases, no importa, es un acto instituido por Dios. Y allí es donde, como cristianos, debemos también entenderlo, que si realmente vivimos los valores del reino, debemos de entender eso mismo. Porque uno de los problemas, y hoy venía, hoy iba hablando con Nahara y hablábamos de esa parte, de qué es el matrimonio y entonces cómo debemos, pues, o sea, las dificultades, las cosas buenas, a veces los problemas que hay, veníamos hablando acerca de eso. Y le decía que a pesar de los problemas, a pesar de las situaciones, por ser un acto instituido por Dios, debemos de continuar adelante. Y que hoy día el gran problema es que la iglesia está empezando a dejar de lado esa parte. Están dejando de lado pensando que el matrimonio es simplemente el deseo de cada uno, de una persona, de casarse. Y nos olvidamos como iglesia que si yo estoy casado y cada uno de los que están aquí, que están casados, lo que estamos es unidos por una institución creada por Dios, con lo cual le debemos todo el respeto. Y eso es lo que Jesús les está diciendo. Jesús no entra a discutir si se puede separar o no. Lo que Jesús les está diciendo es que el verdadero cristiano entiende que el matrimonio es una institución divina y como tal debemos de respetarla y debemos de vivirla.
Tengo problemas, luchemos. Hay momentos de alegría, hay momentos buenos, disfrutémoslo, porque el matrimonio demuestra y evidencia y presenta o es una figura de lo que es la iglesia y Jesucristo, como habla Efesios. Entonces Jesús no entra a buscarle la retórica a ellos, sino entra a afirmar lo que verdaderamente es el matrimonio. Pero entonces, me imagino que los fariseos entendieron muy bien la respuesta. Pues si nosotros la entendemos, ellos seguramente también. Y entendieron que estaban jugando con retórica, estaban jugando con la palabra. Entonces ellos tratan de justificar su pregunta. Recordemos que la pregunta era una pregunta capciosa, tentándole a Jesús. Y entonces le dicen, bueno, pues ya nos agarró, ya entendimos que si me he divorciado porque se le quemó los frijoles a mi esposa, pues lo hice mal, pero de alguna manera tengo que justificarme si lo hice, ¿no? Y entonces dice, bueno, está bien, lo que dices es cierto, pero entonces hace la pregunta, ¿no? ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Eso se encuentra en Deuteronomio, capítulo 24. Deuteronomio capítulo 24 del 1 al 4, y lo voy a leer porque esto nos va a terminar de ayudar acerca de la importancia de la familia, de aquellos que vivimos el reino de los cielos, la importancia de la familia. Dice, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no la agradare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio y se la entregará en su mano y la despedirá de su casa. Y salida de su casa podrá ir y casarse con otro hombre. Pero si la aborreciere este último y le escribiere carta de divorcio y se la entregara en su mano y la despidiere de su casa o hubiere muerto el postrer hombre que la tomó por mujer, no podrá su primer marido que la despidió volver a tomarla para que sea su mujer después de que fue envilecida, porque es abominación delante de Jehová. Y no has de pervertir la tierra que Jehová tu Dios te da por heredad. Es decir, cuando aquí está dando carta de divorcio, no lo está dando como lo daban en aquella época. El contexto social y familiar y matrimonial era que básicamente las cartas de divorcio era una cuestión de arreglos. Apareció una mujer bonita por allá que me hace caso y entonces es más bonita que la que tengo ahora, la dejo y le doy carta de divorcio y me voy con otra, ¿no? Aquí la regla es por causa o por cosa indecente. ¿De acuerdo? Y todavía le da salida a la mujer para volverse a casar. Entonces ellos hacen la pregunta, bueno, entonces, ¿por qué mandó? Dice, y miren la palabra que utilizan. Mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. O sea, eh, son tan ingenuos, por llamarlo de alguna manera, que ellos mismos se están metiendo en la boca del lobo. Es Moisés quien tuvo la culpa de que nosotros nos divorciáramos, porque él mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla. Y entonces Jesús, la respuesta es sencilla, ¿no? Por la dureza de vuestro corazón, por vuestro pecado, dice, os permitió repudiar a vuestras mujeres. Es decir, y con esto podemos seguir profundizando en la importancia de la familia. Lo que Jesús está diciendo es que originalmente la institución es creada por Dios, igual que fue creado el hombre y la mujer, y lo creó para que perdurase en el tiempo. Ellos a la pregunta, bueno, ¿y entonces por qué nos permitió divorciarnos? La dureza del corazón tiene que ver con o sea, está relacionado con el pecado. Por causa de vuestro pecado, Moisés os permitió repudiarlas. Dice, más al principio no fue así. Y recordemos que está hablando del reino. O sea, Jesús
Jesús en el Evangelio de Mateo está presentando a los verdaderos seguidores del reino. Y está diciendo, mira, es que los verdaderos seguidores son aquellos que viven el reino, son aquellos que lo practican, el sermón del monte. Los que viven el reino es Mateo capítulo 13, tenemos las parábolas. Y también es el que sigue o el que imita a Jesucristo. Y lo que hemos visto en el capítulo 18 está hablando que es aquel, está hablando acerca del perdón, está hablando realmente del que trata de hacer las cosas correctamente, de vivir esos valores del reino. Con lo cual, bajo esa perspectiva acerca del reino, lo que está diciendo o lo que nos está diciendo es que los verdaderos seguidores, los que viven el reino de los cielos, y eso, pues en principio, entiendo, y a la luz de la palabra, entiendo que también somos nosotros. ¿Qué está diciendo? Está bien, el pecado, por el pecado Dios permitió a Moisés hacerlo. Pero lo que dice es más al principio, pero al principio no fue así. Es decir, Jesús por segunda vez vuelve otra vez a Génesis capítulo 2, verso 24. Él hizo la institución del matrimonio y él dijo, bueno, dejen a su padre y a su madre y únanse, ya no son dos, son solo uno. Oye, pero Moisés lo permitió, da igual. Eso fue por culpa del pecado. Y entonces, ¿qué dice? Bueno, los verdaderos seguidores del reino son personas que están por encima de sus deseos pecaminosos. Es decir, el divorcio, la separación que está hablando aquí, lo está culpando al deseo pecaminoso del hombre. Y por eso digo, no voy a entrar mucho porque alguien puede aquí decir, oye, ¿y si hay violencia dentro del matrimonio? Eso sería un tema que hay que sentarse a hablar con la persona, hay que ver el historial, de dónde viene eso, porque muchos se quejan, pero es que muchos se casan sabiendo el historial violento. Entonces, por eso digo, esos son temas aparte, que esos temas hay que tratarlos de tú a tú. Aquí estamos viendo el patrón general que está dando. Está diciendo, ustedes se divorcian, se separan por su pecado, no porque Dios lo instituyó de esa manera. Y si ustedes son verdaderos seguidores del reino, entonces no darían lugar a su pecado y vivirían según los valores del reino, que es el matrimonio tal y como lo instituyó Dios. Por eso, Jesús está siendo claro en el tema de la familia. La familia está para perdurar, el matrimonio está para perdurar en el tiempo. Y con otras palabras, no hay excusas, no hay justificación para la separación. No lo hay, porque eso es fruto del pecado. Cualquier otro caso especial, etcétera, como les digo, son temas que se deben de hablar en otro lugar. Personalmente, estamos aquí viendo el patrón general que está hablando acerca de cómo debe de ser un matrimonio. Y entonces el verso 9 termina diciendo, ¿no? Y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación, y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada adultera, ¿no? La única razón, el único pero que da es fornicación, adulterio, y debemos de recordar que debemos de recordar en ese sentido que en el capítulo 18 estaba hablando acerca del perdón. ¿De acuerdo? Así que también tenemos que tener en cuenta ese perdón, esa restauración por el pecado, buscar la restauración por el pecado bajo estas circunstancias. Entonces, eso es un pequeño punto, ¿no? Dice, únicamente por causa de fornicación, de adulterio, y el punto sería
que cuando ya realmente no hay solución, entonces sí, o sea, no hay solución en cuanto a que la persona sigue adulterando, está con otra persona, digamos, sería una excepción. Pero el punto, y lo unimos con el capítulo 18, es que se debe de buscar la restauración incluso en medio de esa circunstancia de adulterio. ¿Por qué? Porque el matrimonio es algo sagrado creado por Dios. Y entonces termina diciendo los versos del 10 al 12. Entonces los discípulos decían, bueno, pues eso del matrimonio entonces es cosa complicada. Si tengo problemas, si no me puedo divorciar y tengo que permanecer porque eso es tal y como Dios lo creó, ah, mejor entonces estar solo, ¿no? Así me evito problemas. Ellos fueron por la vía fácil, ¿no? Ellos fueron por la vía fácil. Pero la verdad es que a través de esta enseñanza, realmente Jesús vuelve a recuperar el valor del matrimonio dentro de los seguidores de Cristo. Es decir, no es un juego que ahora con una, ahora me gusta otra, me voy con otra. No. Dios lo creó, lo instituyó para permanecer fiel el uno con el otro por toda la vida, durante toda la vida. Si lo queremos ver de esta manera, digamos, obviando un poco las excepciones, que eso habría que personalmente ver en cada uno. Eh, esperen un poco. Eh, lo que aquí está llamando realmente es a que el matrimonio es algo importante como seguidores de Cristo. Pero entonces dice, bueno, Jesús entiende el mensaje de los discípulos cuando le dicen, bueno, esto del matrimonio es complicado. Pero entonces, básicamente lo que le está diciendo que eso de no casarse también es algo que hay que tratarlo con cuidado. Porque dice, bueno, o sea, no todos, hablando del eunuco, el eunuco era aquel que, digamos, no se casaba. Dice, unos nacieron así, otros los hicieron, ya sabemos cómo, y otros tomaron la decisión personal de no casarse. Dice, pero aún así, esto es un tema delicado. ¿Por qué? Porque no todo el mundo está preparado para permanecer soltero. No todos están preparados para permanecer solteros. Entonces, ahí está dando ese contraste, ¿no? Los otros decían, bueno, mejor nos quedamos solteros, pero dicen, no todos están preparados, no todos tienen la capacidad de aguantar, pongámoslo de esa manera, fuera de un matrimonio. Así que esa es la primera parte, hablando de las reglas en el hogar, habla del matrimonio y luego habla acerca de los niños. Y cuando habla acerca de los niños, versos 13 al 15, debemos en el contexto judío de aquel tiempo, los niños no tenían, digamos, no tenían ese valor, esa importancia. Entonces, básicamente los niños se veían como una molestia. Y es por eso que los discípulos estaban tratando de que no, digamos, llegaran a donde Jesús para que Él orara por ellos, ¿no? Pero es entonces aquí donde le da el valor, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, el valor de los niños para Jesús es clave y es importante. Lo voy a poner con otras palabras. Hoy día que preferimos tener un perro antes que hijos, ¿no? Ya llamamos perrijos y plantijas. Eso, ya busquen eso, se pone en Google y aparecen muchos perrijos, muchas plantijas. En vez de llamar a los hijos hijos, que sean niños, ya le llamamos a los animales hijos y a las plantas también hijos. Este es un llamado también para el verdadero seguidor.
Y con eso no quiero decir que todos tengan que tener familia numerosa de 10 hijos, 12 hijos, 15 hijos, no. Pero un elemento importante para el Señor son los hijos. Y hoy día lo estamos cambiando, incluso dentro de la iglesia, con discursos del tipo, es que hay que estar preparado. Es que tenemos que estar, digamos, preparados económicamente para poder llevar adelante un hijo, dos hijos o los que sea. Es que tenemos que tener la casa arreglada para. Eh, Nuestro testimonio es que empezamos con un colchón en el suelo y un montón de cajas con libros. Era todo lo que teníamos. No teníamos más. Y hasta el día de hoy puedo decir que con un hijo de 15 años, bueno, con 4 hijos, el mayor 15, la chiquita 10, Dios ha sido fiel en cada momento para proveer de lo necesario y de formas milagrosas para proveer lo necesario para poder vestirlos, darles de comer, incluso pagar colegios. Y tenemos 4 hijos. Entonces, el punto es que Dios bendice a los hijos. Jesús bendice a los hijos. Para Jesús es importante los hijos. Y Él permite que se acerquen a Él y dice, porque de los tales es el reino de los cielos. Es decir, los hijos no es una maldición, como a veces, digamos, no lo decimos maldición, pero lo vemos como eso, lo vemos como algo malo. Lo vemos como algo que no, o sea, no, tal y como está el mundo, ¿para qué voy a tener hijos si el mundo va de mal en peor? Pregúntenle a mis abuelos, pregúntenle a mis padres a ver si ellos decían lo mismo y decían exactamente lo mismo, el mundo va de mal en peor. Y mis hijos, si tienen familia, les van a decir a sus hijos, bueno, el mundo va de mal en peor. Pero Dios bendice a los niños. Y no voy a decir que es obligatorio tener hijos, porque es Dios quien da los hijos, pero digamos es un incentivo, esta bendición de tener hijos que muestra Jesús, porque Él los bendice y Él dice, de los tales es el reino de los cielos. Es algo importante. Entonces, si vemos del verso 1 al verso 15, nos da el patrón de familia. Y el patrón de familia es un matrimonio. Y como diríamos en España, no sé si aquí funciona ese refrán, a las duras y a las maduras. Un matrimonio, recordando que ese es el patrón original que Dios ha puesto, e hijos, porque son personas a las cuales Dios bendice y a las cuales también dice, de los tales es el reino de los cielos. Es decir, los niños, cuando son instruidos en los caminos del Señor, son personas que se van a acercar a Dios de una manera más sencilla que cualquier adulto. Por eso para el Señor, es importante los niños. Sí que tenemos ahí el primer patrón. Y por eso decía, cuando hablábamos de lo del matrimonio divorcio, no es tanto que esté dando reglas. Sí da algunos patrones, pero con cada caso hay que verlo por su lado. Pero el patrón o la enseñanza general es que el matrimonio es algo creado por Dios y es importante. Y es importante preservarlo. Incluso cuando nos hemos peleado con nuestro cónyuge, cuando ha habido una situación que no ha sido muy buena, pero entonces debemos recordar capítulo 18. Capítulo 18, versos del 15 al 17, habla acerca de la reconciliación. Busca a tu hermano. El ofendido busca al hermano para reconciliarse. El esposo que hizo, la esposa que vio que el esposo le fue infiel o viceversa, no importa, cualquiera de los dos, busca a su cónyuge para restaurar a pesar del pecado que ha habido, porque eso edifica a la iglesia, eso edifica el reino de Dios, eso edifica a los seguidores.
Entonces, si se dan cuenta, el patrón comienza en el capítulo 18 en su discurso y lo que está hablando aquí las narrativas reafirma justamente ese patrón, ¿no? El que busca, el que vive el reino de Dios, hace, o sea, vive dentro de la comunidad, o sea, vive esos valores dentro y fuera de la comunidad, y uno de esos valores es la familia. Y faltaría del 16 al 30, en el cual está hablando o está narrando una parábola. Y termina diciendo así, 16 al 30. Entonces vino uno y le dijo, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino uno, Dios. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Le dijo, ¿cuáles? Y Jesús le dijo, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El joven le dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud, ¿qué más me falta? Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás tesoros en el cielo, y ven y sígueme. Oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo, que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo, Pedro le dijo, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, y tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Bien, hay una palabra que quiero matizarla antes de comenzar. Él dice, eh, el verso 21, si quieres ser perfecto. La palabra perfecto es telos en griego. Hay dos palabras que se manejan mucho en el Evangelio de Mateo, que tienen que digamos son palabras importantes a estudiar. Uno es bienaventurado, Macarios, que eso lo vimos, tiene que ver con el florecimiento, con que el ser humano crezca como ser humano. Y la palabra telos, digamos aquí lo traduce la Reina Valera como perfecto. Pero una mejor traducción no es perfecto, sino es completo, es maduro. Si quieres ser maduro, anda, vende lo que tienes. ¿De acuerdo? Si quieres, no está hablando tanto de una perfección moral como tal, sino aquí está hablando de eh, digamos, de una madurez moral, una madurez en cuanto a cómo se viven los principios. Entonces, si quieres ser más maduro viviendo esos principios, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. No está hablando de una perfección moral. Entonces, ¿de qué está hablando aquí? Está hablando aquí de un joven que era rico, que se presenta a Jesús, lo llama bueno y dice, bueno solo es Dios. Y entonces le pregunta, bueno, ¿y cómo tendré la vida eterna? Entonces dice, bueno, pues Jesús le enumera ciertos mandamientos de Éxodo 20, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falsos testimonios, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo, ¿no? Eso es la Shema, Deuteronomio capítulo 6. Entonces, le está dando mandatos, por decirlo así, y le pregunta, bueno, pues vive los valores del reino. Volvemos a lo mismo. Mateo habla acerca de que los verdaderos discípulos viven los valores del reino. Entonces Jesús le dice, bueno,
a través de esos elementos, básicamente le está preguntando, ¿estás viviendo esos valores del reino, sí o no? Y él le dice, todo lo he hecho, yo estoy viviendo esos valores. Y entonces le dice la pregunta, si quieres estar completo, si quieres ser plenamente maduro, si quieres moralmente, digamos, digamos, esa no es perfección, como lo decía, sino es madurez, dice, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Y entonces, y tendrás tesoros en el cielo y en la tierra. ¿Cuál era el problema de aquí? ¿O cuál era el problema contextual? El problema es que para los judíos del segundo templo, ellos mezclaban el florecimiento con la bendición. ¿Qué quiere decir? Que cuando la palabra que utilizaban, lo que expresaba, básicamente, es que, y es la palabra shalom, es la palabra paz, que no es la palabra paz de falta de guerra, sino es la palabra de una bendición. Entonces ellos veían que esa paz, ese shalom, era también cuando materialmente, físicamente, en la vida, te iba bien, entonces tenías shalom, tenías paz. Y entonces estabas completo, telos. Ya habías llegado, ya habías alcanzado todo. Entonces, claro, Jesús confronta ese pensamiento de que si yo soy rico, tengo mis posesiones, físicamente estoy bien, mentalmente estoy bien, no me falta nada, tengo una esposa, tengo familia, tengo hijos, todo me va bien en la vida, los negocios me funcionan bien. Entonces, el pensamiento judío es que él estaba completo, él estaba a telos. Y entonces ya había alcanzado el sumum de la bendición de Dios. Él ya era varón aprobado por Dios, porque ya lo tenía todo. Y entonces Jesús aquí es donde entra a confrontar ese pensamiento. Entonces le dice, no, o sea, la idea de estar completo, de ese telos, no es que te vaya bien materialmente, sino que realmente vivas plenamente los valores del reino. Entonces, él le dice, pero sí, todo lo demás ya lo he hecho. Ah, bueno, pero entonces ahora agarra ese dinero, agarra esa riqueza y véndela. Comparte con tu prójimo, ayuda a tu prójimo, dala y confía plenamente en Dios. Y aquí es donde él, vamos a ponerlo, él pincha, él de repente dice, uy, esto ya no me gusta. Si yo tengo es porque Dios me ha bendecido, porque soy una buena persona. Si yo me deshago de todo, la necesidad, la pobreza va a reflejar externamente que Dios no está conmigo, Dios no me está bendiciendo. Entonces ahí es donde él dice, uy, oyendo el joven estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Es decir, él está viendo, o digamos, está justificándose externamente. Dios me bendice porque yo soy bueno. Jesús le contraataca y él dice, no, esa idea no me gusta. En otras palabras, él carecía de justicia interna. Él no entendía qué era ser un verdadero seguidor del Señor. Él entendía que un verdadero seguidor del Señor era quien le iba bien en todo y quien evidenciaba a través de posesiones. Y un verdadero seguidor no era aquel el pobre. Por eso los pobres se acercan a Jesús, porque Jesús les abre las puertas. Ya no es porque tengo y entonces entendemos que Dios me ha bendecido, sino se acercan porque entienden el perdón que da Jesús
y entienden que se pueden acercar a Dios incluso en escasez de material. Entonces, al rico le faltaba justicia interna y por eso se va. Y es ahí donde Jesús está atacando el corazón. ¿En dónde está la confianza? En el rico no estaba en Dios, estaba en las riquezas que él tenía, que él entendía que era bendición de Dios. No es que él buscara realmente a Dios. ¿Por qué él obedecía? ¿Por qué él no mataba, no adulteraba, no hurtaba, no daba falso testimonio, honraba a su padre y a su madre y amaba a su prójimo como a sí mismo? Porque entendía que al hacer eso Dios lo iba a bendecir materialmente. Entonces, hago eso porque Dios me bendice. Entonces, no hay una verdadera búsqueda, sino hay un interés en la búsqueda de Dios. Y aquí es donde está contrastando el cómo se debe de vivir. No se debe de vivir sin esa justicia interna. Es decir, debemos de comprender que haya o no haya, Dios es el Dios soberano y es al Dios a quien seguimos. Tenga más o tenga menos, yo debo de seguir a Dios y yo no debo de compararme con los demás. Él se estaba comparando y dice, si yo doy todo y me quedo sin nada, entonces al compararme con los demás, se van a reír de mí y me van a decir al estilo Job, ¡ja! Dios te abandonó. Y Jesús le está diciendo, esto no funciona así. Si realmente quieres evidenciar tu confianza y seguir a Dios, debes abandonarlo todo por Dios. Y entonces da la explicación, ¿no? Dice que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque su confianza está en lo que él logra. Y ahí es donde volvemos otra vez a lo mismo, hay que vivir dentro y fuera esos valores de la comunidad. Y eso significa confiar en Dios, no confiar en lo que tengo y no pensar que lo que tengo es fruto de que Dios me bendice y entonces como tengo, como me va bien, entonces pues yo soy más espiritual porque el Señor me bendice porque mira cómo lo estoy haciendo. No, los valores del reino no se miden en ese punto, se mide en la justicia interna. Él carecía, pero la pregunta es, ¿nosotros cómo estamos? Si no tuviéramos, si viviéramos en momentos de escasez, ¿vamos a seguir confiando o no? Y entonces, los discípulos, verso 25, preguntan entonces, bueno, ¿quién podrá ser salvo? ¿No? Oiga, si la riqueza lo entendemos como bendición de Dios porque Él está viviendo de manera justa y tengo que dar todas mis riquezas, entonces, ¿quién va a ser salvo? Porque entonces todos son pobres. Y entonces nadie hace lo suficiente para poderse ganar el favor de Dios, que es la bendición material. Ni siquiera los propios discípulos estaban como entendiendo el mensaje que Jesús les estaba dando. Y entonces los discípulos, quizá alguno en este caso Pedro, que le entró un poquito de claridad, dice, he aquí nosotros hemos dejado todo. Hemos renunciado a todos los bienes. Lo hemos dejado todo por seguirte a ti. No hemos hecho lo mismo que el rico. El rico no quiere seguirte porque debe de renunciar a sus riquezas, a lo que él entiende que es la bendición de Dios, que él ha hecho lo suficiente para ganarse el favor de Dios. Nosotros hemos renunciado a todo. No tenemos nada. No podemos ganarnos el favor de Dios. Entonces dice, entonces nosotros, ¿qué vamos a tener? Como digo, pues como que le entraba la luz, pero una luz un poco oscura. Y entonces dice, de cierto os digo que la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre los 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. No es tanto el hecho de, o digamos, tanto el acto de cómo se van a sentar y si van a ser los 12 y Judas no está, y entonces si Judas no está, ¿quién lo va? No es tanto ese acto, no es tanto ese pensamiento, sino es
la recompensa que ellos tienen al haber renunciado para seguir a Jesús directamente. Ellos renunciaron porque ellos realmente creyeron no en su justicia, sino creyeron en la justicia del Señor y están tratando de vivir los valores del reino. Y dice, y cualquiera que haya dejado cualquier cosa, familia, posesiones, por mi causa, ellos heredarán la vida eterna. Está diciendo entonces que tengo que vaciar mi cuenta, tengo que vender mi apartamento, tengo que vender mi carro, no tener nada. No, no está diciendo eso. Lo que está retando aquí y lo que está hablando es cómo ser completos. Y la forma de ser completos desde la perspectiva del reino de los cielos es renunciando a cualquier elemento que me haga pensar que yo me estoy ganando ese derecho. Es renunciar a todo por causa del Señor. Es confiar en el Señor. Es vivir dentro y fuera de la comunidad, los valores del reino, en todo momento. Y es vivir bajo cualquier condición esos valores del reino. Así que aquí en el capítulo 19 nos da dos pautas. En primer lugar, lo que hemos visto, cómo se vive dentro y fuera los valores del reino en la comunidad a través de la familia, matrimonio e hijos. Y en segundo lugar, confiando en lo que Dios nos da. No es en lo que yo tengo, lo que pienso o cómo yo pienso que Dios me bendice, sino confiando en el Señor, tenga o no tenga. El rico tenía, decidió no renunciar. Los discípulos renunciaron a todo por seguir al Señor. Dios les promete esa vida eterna. La pregunta es, ¿hasta dónde estamos nosotros dispuestos a renunciar? Y esto tiene mucho que ver también con la familia. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a renunciar a mis intereses por mostrar una familia que vive de acuerdo a lo que Dios instituyó como matrimonio y como familia? Hoy día estamos atacados en esas dos áreas de manera muy fuerte dentro de la iglesia, o sea, ya no fuera. Lo de afuera, pues ahí, como diría alguien, allá se peleen ellos. Pero es que dentro de la iglesia se dan esta lucha en estas dos áreas. En la familia, conocimos allá en España alguien que se separó, digamos, se congregaba donde nosotros nos congregábamos y dejó a su esposo, porque cuando se subió a un taxi, se enamoró del taxista y entonces decidieron casarse. Sorprendente. Uno dice, bueno, ¿a qué punto hemos llegado? ¿No? Y era dentro de la iglesia, dentro de la iglesia. Entonces, por eso digo, el tema del matrimonio, los hijos, es un ataque que está dentro de la iglesia. Ya hay ciertas iglesias en ciertos, especialmente Estados Unidos, que anda en la cabeza de todo eso, donde ya no contemplan el matrimonio, ya no hace falta el matrimonio. No, pues si hay un acuerdo y todas esas cosas, pues se pueden ir a vivir juntos y no pasa nada. O sea, dentro de lo que llamamos la propia iglesia. Dentro de la propia iglesia, pues obviamente si deciden divorciarse, pues uno puede llegar hasta cierto punto a aconsejar de que no lo hagan, pero dentro de la iglesia ya no valoramos el matrimonio como lo valora Dios. No le damos el peso que Dios le da al matrimonio y mucho menos ya a los hijos. No, no, pues ya tendremos hijos, si es que tenemos. No, no, es que los hijos son una carga, cuando el Señor enseña que son una bendición. Esa es el primer área, que dentro de la iglesia ya está siendo confrontada, atacada y se está luchando. Y la otra área es el tema de ver el cristianismo como un acto de dar y recibir, como un trueque. Y aunque estamos muy en contra de las iglesias de la prosperidad, de esa doctrina
que ni siquiera no son iglesias, de la doctrina de la prosperidad, a veces instintivamente somos cristianos de trueque. Pero Señor, yo mira lo que yo hice, mira lo que sacrifiqué, mira lo que, ¿por qué no me das? El por qué es una decisión del Señor. ¿Qué está diciendo aquí? Lo que está hablando es la necesidad de renunciar a mis intereses por seguir realmente a Dios. Y entonces, el verdadero creyente va a tener la vida eterna. ¿Por qué? Porque sencillamente ha comprendido qué es seguir al Señor, qué es vivir los valores del reino y buscar a Dios realmente. Si vives de la otra manera, lo que puede pasar es que igual realmente no entendiste qué es ser cristiano y quizá no lo seas. Son cosas que debemos de preguntarnos y plantearnos con honestidad, cada uno de nosotros. ¿Dónde estamos nosotros? ¿Realmente estamos viviendo los valores del reino con integridad delante del Señor? ¿O sencillamente estamos viviendo, si eres cristiano, un cristianismo light? ¿O realmente no has llegado todavía a comprender y no eres un verdadero seguidor del Señor? Pues estas preguntas se las dejo para pensar durante esta semana. Pero que el Señor nos dé el entendimiento, también la honestidad de ver dónde estamos parados y de cómo debemos de vivir. Oremos. Gracias, bendito Señor, por estas palabras tuyas, por este capítulo. Y Señor, ayúdanos a vivir el reino de Dios, el reino de los cielos, como seguidores tuyos, como cristianos, a vivirlos de manera íntegra. Señor, en la familia. Señor, que a pesar de las dificultades podamos caminar de la mano buscándote a ti, buscando el perdón, como vimos en el capítulo 18, la reconciliación dentro de la familia, pero también como hemos visto en el resto del capítulo 18, buscándote con integridad, buscándote con sinceridad, no por los intereses. Señor, ayúdanos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos. Señor les bendiga.